a la unidad del DECEP por esta actividad que nos une de manera virtual, ¿verdad? Y en la tarde de hoy me ha tocado, yo soy la doctora Carmen Pacheco Sepúlveda y me ha tocado tener el honor de presentar a la doctora Lourdes Ortiz. La doctora Ortiz Sosa, ella es venezolana, radicada en Perú en estos momentos. Es ingeniero en computación de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. También tiene una especialidad en asesoramiento y desarrollo humano de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Y tiene un doctorado en sistemas de información en la empresa de la Universidad Politécnica de Madrid, España, además de un magíster y especialista en desarrollo organizacional de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Su experiencia es especialista en temas de gestión de tecnología, gestión del conocimiento, gestión de investigación y desarrollo e innovación del sector productivo y académico público y privado. Ha sido consultora y asesora de diversas empresas venezolanas en el área de especialidad mencionadas antes. Ha sido jefe de área, coordinadora y directora de diversas unidades académicas de investigación en Universidad Católica Andrés Bello y Metropolitana de Caracas, Venezuela. Además, en Centrum Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es jefe de redacción y posteriormente directora de la revista Tecné de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Ha recibido varios reconocimientos por mérito en el ejercicio profesional y docente, así como becas de honor en estudios profesionales y de doctorado. Ha sido representante de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, en el Centro Latinoamericano de Estudios Informáticos. Además, suplente en la representación de los miembros de Venezuela ante dicho centro. Es miembro del Núcleo de Directores de Centros de Investigaciones en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Y sin más, quiero dejar con ustedes a nuestra invitada con su presentación. Adelante, doctora Lourdes Ortiz. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, para mí es un verdadero honor formar parte de este evento que de verdad sorprende en este momento que vivimos, donde todo está pues virtualizado. Han logrado verdaderamente un evento de nivel significativo y que pues, para mí, además de un honor, representa un compromiso. Así que yo espero que ahora lo que vamos a conversar pueda ser de interés de todos y pues vamos a ir interactuando a través de algunas encuestas durante la presentación, pero dejaremos las preguntas y comentarios, como nos han indicado las normas del taller o del evento, para el final. Así que, nada, vamos allá las normas, se las ha comentado con anticipación nuestra profesora Carmen, y bueno, pues seguir adelante con esto, ¿no? Entonces, ya, yo quería comenzar con ustedes. Quizás puedo quitar, no sé, la cámara en algún momento por si acaso afecta el ancho de banda. De momento la dejo un ratito, pero yo quería comenzar, con ustedes explicando o preguntándonos un poco algunos elementos que podrían traducirse pues como nuestros objetivos fundamentales de aprendizaje. Y el primero de ellos es ¿qué caracteriza la innovación universitaria? Si bien nuestro tema tiene que ver con innovación y transformación digital en las universidades, pues lo primero que tendríamos que saber o que coordinar es qué caracteriza la innovación universitaria. Luego de ello, nos iremos a responder 4 preguntas fundamentales. La primera, lo que tiene que ver con el efecto de la pandemia COVID-19, que bueno, ya todos la estamos viviendo o sobreviviendo, y que ha llevado a las universidades a un proceso de virtualización acelerado
y que sin embargo las preguntas acá estarían más dirigidas hacia realmente esto se ha traducido en oportunidades para la innovación en diversas perspectivas del quehacer universitario. Luego nos planteamos la interrogante sobre la relación entre lo que puede ser la gestión de la innovación y la gestión del conocimiento. Si son ellos quizás más importantes como habilitadores que la propia gestión de la tecnología, porque en esto de la virtualidad normalmente tendemos a pensar que lo fundamental es la tecnología. Sin embargo, detrás de eso hay una serie de elementos que ya ahora vamos a ver progresivamente durante la presentación y que no dudo que conversaremos al finalizar. La tercera o cuarta pregunta estaba dirigida a la educación en línea, si básicamente estamos hablando de pasar nuestras actividades que hacíamos normalmente en las aulas hacia lo que pueden ser entornos virtuales. En algunos contextos se ha planteado como que esto que estamos viviendo de la pandemia, sí efectivamente hay la tentación de migrar la actividad que se hace en el aula normalmente, migrarla a entornos virtuales. Sin embargo, ahí hay unos choques fuertes porque cuando hablamos con gente más especializada en lo que es la virtualización de la educación, por supuesto que los retos vienen a ser de mayor significancia. Entonces, estamos en una fase, digamos, de una transición que también es acelerada y que nos pone pues retos y por qué no pensar en oportunidades. La última pregunta que he planteado como elementos, digamos, motivadores para esta presentación es el preguntarnos si en el mundo digital que en principio estamos viviendo, y digo en principio porque insisto que no sé si estamos viviendo o sobreviviendo, los alumnos, docentes y directivos efectivamente aceptan las tecnologías de información. Los retos son bien importantes, asumimos muchas veces una serie de realidades que en realidad no existen o que tienen algunos matices en algunos casos. Así que bueno, comencemos entonces nuestra presentación. A ver si, ya, listo, es que hay un pequeño retraso entre que avanzo la diapositiva y se muestra, así que si notan una pausa es un poco por eso, ¿ya? Ok, entonces les estaba comentando que quizá los primeros elementos que tendríamos que validar es de qué hablamos cuando hablamos de innovación. Yo acá les he traído un artículo que lamentablemente al convertir la diapositiva para el aula se ha sobrepuesto. Es acá, aquí tienen el autor de este trabajo, pero ese autor ha hecho un análisis de 60 definiciones con enfoque en 7 disciplinas distintas sobre lo que es el concepto innovación. Un concepto que no es nuevo, si se fijan, estamos hablando de un concepto que ya desde el año 34 pues se vienen acuñando algunos términos al respecto o algunas precisiones, pero que lo más importante acá es destacar las diferentes perspectivas o disciplinas asociadas. Estamos hablando de la innovación en términos de gestión y negocio, estamos hablando de factores económicos o perspectiva económica, estamos hablando, y esta de hecho es el origen de lo que hoy más fuertemente se ha trabajado desde el punto de vista de emprendimiento. Estamos hablando desde el punto de vista de lo que es ya el análisis organizacional o la innovación y su relación con el emprendimiento, y las más conocidas quizás hoy día como son la relación con la tecnología, las ciencias y la ingeniería, o la gestión propiamente del conocimiento y el marketing. Normalmente, cuando nosotros vemos este tipo de análisis de conceptos de innovación, nos vamos a encontrar que en la vida del sector productivo, normalmente en cada uno de los países, cuando uno piensa en innovación, generalmente se vincula a lo que es más la labor de marketing más que otras áreas. Y ahí, desde las otras áreas, siempre nos preguntamos muchas cosas porque decimos, sí es cierto que marketing tiene una relación muy directa, marketing y ventas muy directa con el mercado, y que a partir de esta relación pues surgen muchas necesidades que luego se convierten en innovación, así como surgen también muchas oportunidades. Sin embargo, la configuración real de la innovación, la concreción de la innovación,
generalmente se termina dando en otras áreas del negocio. De este análisis de definiciones, los autores identifican, digamos, lo que es palabras que normalmente ocurren con frecuencia en estos términos o en estas definiciones y cuántas veces incluso aparecen repetidas estas palabras, identificando que, como ocurre en la, digamos, la vida diaria de nosotros, cuando nosotros preguntamos innovación, ¿qué es lo primero que piensa la gente? La gente suele pensar en algo nuevo. Entonces, el factor de novedad definitivamente es una característica muy predominante en la innovación como tal y en las diversas definiciones de innovación. Otro de los términos que suele ocurrir con mucha frecuencia es la palabra producto. Y me voy primero a las que tienen identificadas las dos flechas a la izquierda, porque con estas flechas lo que trato de representarles es las que tienen más ocurrencias, están acá, y las que tienen ocurrencias en distintas definiciones están acá. Entonces, decíamos la importancia del factor de novedad, el factor de producto, el factor de servicio, muy vinculado a nuestro ámbito educativo, y el factor de proceso. En este caso, como menciono, las palabras más repetidas cuando buscamos definiciones entonces son nuevo, producto, servicio, proceso. Y eso lo vamos a ver ahora más específico en una de las definiciones más conocidas en la actualidad. A pesar de eso, también se distinguen dos elementos que no son tan destacados como los anteriores, pero sin embargo tienen una importancia no menos significativa, como es el caso de organización, como decir, la innovación dentro del ámbito de nuestras organizaciones, y las ideas, ¿ok? Las ideas que se mueven muy cercanas a lo que son las invenciones. De modo que producto, proceso, novedad, ideas o creatividad, que también tiene mucho que ver. La creatividad está un poco más abajo, con menos significativo en estos conceptos, pero no deja de estar presente. Entonces, esos son algunos de los elementos que solemos ver cuando tratamos de ver el concepto de innovación. Con ellos, el Manual de Oslo, en su versión 2018, nos coloca entonces el término innovación en dos sentidos, en lo que es la actividad innovadora y lo que es el resultado de la innovación. Definió la innovación como un producto, proceso nuevo o mejorado, ahí se hace énfasis en estas palabras que ya hemos mencionado, que puede tener ese factor de novedad como una combinación de procesos, productos, etcétera, y que sobre todo difiere significativamente de los productos o procesos anteriores de las diversas unidades organizacionales o de negocios en las cuales se presentan estos productos o procesos. Cuando nos vamos al Manual de Oslo a ver la actividad de innovación, porque si hablamos de innovación en tanto un artefacto concreto o un servicio concreto o un proceso concreto, pero también hablamos de innovación como el quehacer de la innovación. Entonces, el Manual de Oslo nos dice que las actividades de innovación, pues por supuesto que incluyen todo desarrollo financiero comercial que emprende una organización, pero que tiene como objetivo precisamente generar innovación para el negocio. Y esta innovación, por supuesto, se va a traducir en los elementos que comentábamos antes. Entonces, la innovación como producto es ciertamente un bien o un servicio nuevo o mejorado que difiere significativamente de bienes o servicios que existían con anterioridad. La innovación también es concebida como producto, como un proceso comercial, y esto se ha destacado mucho en los últimos años cuando hablamos de esos procesos comerciales a través de los cuales llegamos a nuestros consumidores de una manera diferente, un approach, por ejemplo, de experiencia. Se habla mucho hoy día, o sea, más allá de la venta del producto a través de diversos medios publicitarios, se habla de la experiencia y lo vivimos en muchos ámbitos con diferentes productos, ¿ok? Bien, ahí nos surgen entonces las preguntas de
¿Cuáles son entonces los retos que la innovación universitaria se propone? ¿Y cuál es la realidad que tenemos en la innovación universitaria? A nivel de retos, los retos de la innovación universitaria, y ahora los vamos a ver quizás en un poco más de detalle, pero de entrada comentarles ciertamente que hay unos retos importantes y es porque si bien en las universidades somos fuentes generadoras de conocimientos que de alguna manera se traducen después en grandes oportunidades para la innovación, no siempre somos las universidades y cualquier instituto más o menos, digamos, asociado a institutos universitarios, escuelas de negocios, etcétera, normalmente no solemos ser los más innovadores en nuestro quehacer, sino en lo que generamos para que otros suelan hacer. Así que cuando nos preguntamos retos y realidades, ya allí tenemos unos retos importantes que abordar sobre no solamente generar oportunidades para la innovación, sino efectivamente llevarlas a la concreción de innovaciones específicas. ¿De acuerdo? Muy bien. En ese sentido, cuando hablamos entonces nosotros de la innovación en las organizaciones y nos hacemos preguntas más específicas ahora al respecto, hablaremos entonces de la innovación en tanto producto como cambios de cosas existentes como productos y servicios. Hablaremos de procesos en tanto cambios en las formas como normalmente se producen o se entregan los productos o servicios que tengamos. Se habla de la innovación en el sentido de posición, es decir, hasta dónde llega, qué cambios hay en el contexto de los productos o servicios que nosotros como organizaciones llevamos a el mercado. Y se habla también de la dimensión paradigmática, esta dimensión que nos hace pensar de una manera diferente. Y cuando nos volvemos a hacer estas reflexiones o estas preguntas o estas aplicaciones de la innovación a nivel de lo que es el quehacer universitario, nos vamos a encontrar con unas características importantes y específicas, tales como productos educativos que están muy sujetos a regulaciones que tenemos en cada uno de nuestros países, servicios que están limitados a lo que siempre de algún modo hemos hecho, aunque de alguna forma tratamos de reinventarnos a través de oportunidades de servicios, por ejemplo, de consultoría, de uso de espacios de laboratorios, ese tipo de cosas, o de alianzas con diversas organizaciones del sector productivo. Sin embargo, nuestro quehacer de alguna manera sigue estando limitado a lo que siempre hemos hecho como instituciones universitarias. Cuando nos vamos a la pregunta o a la oportunidad de la dimensión proceso, nos encontramos dos aspectos importantes. El primero de ellos, referido a lo que es el desarrollo de lo que puede cambiar hacia nuevos el desarrollo de las innovaciones a nivel universitario podría cambiar hacia nuevos paradigmas. Hoy muy de moda el tema de lo ágil, del design thinking, de muchas otras iniciativas más orientadas a la colaboración y a la agilidad. Y también nos encontramos a nivel de procesos universitarios lo que es la entrega de nuestros servicios. La entrega de nuestros servicios que nos ha llevado a procesos que están migrando hacia la virtualización, que nos abre más fronteras, y ahora lo veremos en lo que se refiere a la posición en el contexto. Este llevar nuestros servicios al ámbito virtual, pues tiene mucho que ver con lo que digamos, nos hemos vivido en estos últimos momentos y que nos ha llevado a un desarrollo acelerado. Sin embargo, vale destacar que hasta este momento ese proceso de virtualidad se había llevado de una manera tal vez un poco lenta y nos preguntamos por qué. Ahora más adelante vamos a puntualizar algunos aspectos al respecto. Así que nos hacemos la pregunta y nos hemos hecho la pregunta muchas veces en estas circunstancias de pandemia, si estamos realmente preparados. Bueno, cuando nos vamos al ámbito de posición como perspectiva de la innovación, nos llegamos a todo lo que es esta competencia global que nuevamente nos hace preguntarnos
sí estamos preparados. Y efectivamente hemos tenido grandes momentos de reflexión, de pregunta, de duda sobre lo que estamos preparados o no para abordar esto. Y esta situación se ha dado a nivel mundial. Hasta las organizaciones que uno más pensaba que podrían estar tremendamente preparados para una situación como la que hemos vivido, han demostrado que no es tal el nivel de pasión que tenían, porque ciertamente se ha llevado un proceso progresivo que ahora se ha convertido en un proceso tremendamente acelerado. Bueno, y finalmente, a nivel paradigmático, la dimensión innovación dentro del ámbito universitario nos lleva a pensar sobre paradigmas que no han cambiado significativamente. Cuando nos preguntamos cómo eran las universidades hace casi que 100 años atrás, nos encontramos con que verdaderamente seguimos siendo el mismo esquema universitario de docencia, investigación, servicio a nuestro entorno y hechos, digamos, con una caracterización que no cambia mucho respecto a nuestro origen. Seguimos hablando de clases catedráticas, de aulas, de alumnos y profesores, etc. Así que sí, muchas de esas cosas definitivamente no tienen por qué cambiar. Algunas de ellas sí podrían ciertamente hacer un salto bien significativo. Bien, ahora si nos preguntamos la perspectiva de innovación de las universidades, pero ya visto desde lo que es la búsqueda de la ventaja competitiva, nos vamos a encontrar, por ejemplo, innovaciones que esperaríamos que fueran de tipo disruptivo, ¿sí? Y esa ventaja competitiva nos llevaría a reescribir las reglas del negocio o del juego competitivo, creando nuevas propuestas de valor. Ese es uno de los retos muy significativos para las universidades. Por lo general, no somos tan disruptivos como quisiéramos si generamos saberes que llevan a otros a ser tremendamente disruptivos. En lo que se refiere a la innovación de tipo radical, esa innovación que ofrece productos o servicios altamente novedosos que sorprenden en el contexto donde son propuestos, ahí nuevamente tenemos retos importantísimos. No solemos ser radicales las universidades. Ahora vamos a enfatizar por qué. Ciertamente no hemos cambiado, no somos tan innovadores en términos radicales. Cuando se habla de la complejidad de la innovación o de innovaciones complejas, sí estamos hablando de la dificultad para aprender, en este caso de tecnologías, y nos lleva a mantener unas barreras de muy alto nivel. ¿Por qué? Porque las innovaciones a nivel de instituciones universitarias sí tienen características de alta complejidad. Cuando abramos nuestras sesiones de preguntas, probablemente surgirán allí muchos comentarios sobre las experiencias que hemos vivido en diversas universidades y por qué eso nos lleva a lo que decía en la diapositiva anterior de por qué es lento el proceso de innovación dentro de nuestras universidades en diversos ámbitos. Pues ciertamente solemos ser universidades como instituciones muy robustas, muy sólidas, y que pues de alguna manera nos cuesta movernos hacia una innovación radical o disruptiva sin generar preocupaciones a nivel de riesgos. Y finalmente hablamos de las innovaciones continuas o incrementales que nos mueven continuamente para la mejora y la competencia. Y ahí, un poco recapitulando cosas que les he venido diciendo durante la presentación de esta diapositiva, pues nos planteamos la pregunta de cómo se dan estos tipos de innovación en nuestras universidades. Y allí hay quizás unos aspectos específicos a destacar, como son la innovación en los programas, o sea, incluyendo todo tipo de cursos, conjunto de cursos, etcétera, que impartimos. Lo que viene a ser la innovación en la docencia propiamente, que ahí es donde sí hemos incorporado muchas, pero muchas innovaciones, generalmente más continuas e incrementales. Algunos casos podrían ser radicales, pero más continuos o incrementales que de los otros que mencioné anteriormente. Cuando hablamos de la investigación,
generamos resultados que potencian la innovación en otros ámbitos. Sin embargo, a nivel de lo que es la praxis como tal de la investigación, seguimos con el peso, digamos, de lo que son las diferentes estrategias metodológicas que están vinculadas normalmente al mundo de la ciencia. Y digo el peso no por desmérito de ello, sino que efectivamente la investigación reviste una formalidad y un formalismo que nos lleva a ser muy estrictos y muy rigurosos y aferrarnos a lo que son las prácticas más convencionales en temas de investigación. Aunque más recientemente pues ya se están abriendo algunas opciones importantes en lo que se refiere a los diversos métodos para la práctica de la investigación. Otro de los grandes ámbitos en los cuales se mueven las universidades es el ámbito de la extensión, que pudiera incluir no solamente cursos enfocados a disciplinas específicas en la industria, sino también a lo que es los diversos servicios que podemos ofrecer como instituciones. Allí efectivamente ha habido también un avance y sí hemos generado con un cierto grado de libertad más flexible a lo que puede ser los programas, la investigación y la docencia. En el ámbito de extensión nos hemos movido con un poco más de libertad. Y bueno, ni hablar del tema de las estructuras universitarias. Cuando nosotros vemos la innovación en el sentido del sector productivo, vemos que las empresas suelen ser normalmente flexibles, modifican sus estructuras con mucha libertad. Sin embargo, en las universidades pues tenemos una serie de regulaciones, restricciones que nos hacen confiables o no a nivel internacional. Eso es un parámetro importante para nuestros egresados, porque de ello depende de alguna manera el reconocimiento que sus diferentes titulaciones puedan tener a nivel internacional. A nivel de estrategias, y estoy tratando de llevarlos hacia los diferentes ámbitos de lo que es el concepto innovación, nos vamos a las estrategias para innovar en las universidades, nos vamos a dar cuenta que básicamente nos movemos en esta cuarta columna de esta tabla que les he colocado. Pero paso a comentar qué tenemos acá. Normalmente tenemos empresas y universidades que están moviéndose dentro del ciclo, que son las 4 columnas que tienen acá arriba, que son los momentos que viven nuestras universidades, y hago el énfasis porque es nuestro tema de estudio, pero esto aplica también al ámbito empresarial. Tenemos 4 momentos claves que viven nuestras organizaciones. Una es cuando estamos iniciando, cuando ese emprendedor está tratando de explorar y explotar nuevas oportunidades en materia tecnológica para generar valor comercial, y donde el emprendedor social, por ejemplo, está apasionado y preocupado por generar cambios en su entorno. Ese es el momento del inicio de estas organizaciones. Momento que he vivido como universidades, como institutos desde hace muchos años, y que de todas maneras tiene una evolución importante. De modo que aquellas organizaciones que están naciendo tienen un atrevimiento mayor, pues no tienen la trayectoria que les duele arriesgar. Nos vamos en una segunda etapa a lo que sería la etapa de crecimiento. Cuando estas organizaciones que se iniciaron con mucho ímpetu de parte del emprendedor y con mucha pasión social, van a su etapa de crecimiento, ya ven que tienen una oportunidad importante de mercado. Y en esta oportunidad, entonces, lo que se van es a buscar su crecimiento como negocio, y ahí se van creando nuevos productos, nuevos servicios, se mueven a nuevos mercados, y desde el punto de vista social se van generando nuevas ideas. Se trata de conquistar a más personas u organizaciones para generar redes y llegar a nuevas regiones. Fíjense que ahí vamos abriendo las puertas de lo que es nuestro mundo de hoy en el ámbito educativo, porque de hecho, sin estar en esa etapa de crecimiento, sino estando fundamentalmente en nuestra etapa de mantenimiento, el tema pandémico
nos ha abierto grandes posibilidades moviéndonos a el tema de crecimiento. Hoy día, por ejemplo, estamos en este evento que nuevamente aprovecho la oportunidad de felicitar a los organizadores porque de verdad ha sido impresionante la velocidad y el alcance que han tenido. Pero aquí estamos llegando a muchos sitios del mundo, participando gente de diversos lugares y efectivamente estamos de una u otra manera conquistando a otros para generar redes y eso es fundamental. Así que nos movimos forzadamente de una fase de mantenimiento que ahora ya les comento, nos regresamos a una fase de crecimiento producto de un cambio contextual que es muy importante. Si vamos a lo que tiene que ver con la fase de manteniéndose como organizaciones, efectivamente las organizaciones en esta fase, ya organizaciones que iniciaron, que crecieron y que están en una fase de madurez importante, en esta fase fundamentalmente estamos hablando de la construcción de un portafolio de innovaciones de carácter normalmente incremental, algunas radicales, que lo que buscan es mantener el negocio. Y por eso les digo, este es uno de los estatus muy, pero muy dominante en todo nuestro ámbito educativo superior. Y a nivel social estamos hablando de la difusión a través de comunidades, conservación de actores, etc. Las universidades también tenemos que ver mucho con este tema social. Y más allá del tema de responsabilidad social, es simplemente porque es parte de nuestra labor de origen como universidades. Generar conocimiento, difundirlo y servir a nuestras comunidades. Entonces, efectivamente, en nuestra etapa de mantenimiento ya pues estaban fortaleciendo, y lo digo en pasado por decir nuestro punto de retorno al crecimiento, pero se estaban fortaleciendo mucho de las labores que veníamos realizando. Y bueno, este retorno al crecimiento, quizás en nuestro caso, no es producto de un salto nada más en el tiempo hacia atrás, sino que nos hemos visto en la necesidad de renovarnos. La necesidad de renovarnos configura la cuarta etapa, digamos, que tiene la vida de toda organización y que normalmente se caracteriza por el regreso a la innovación que le dio origen al negocio, ese espíritu emprendedor, ese sueño de crear, ¿ok? Y que nos lleva posterior al mantenimiento, nos lleva a buscar diferenciarnos nuevamente. Evolucionamos nosotros, evoluciona nuestro entorno y efectivamente esto nos lleva a el retorno al punto de origen. Y yo diría que hoy día el reto que estamos viviendo muchas instituciones de educación superior es fundamentalmente ese renovarnos que nos lleva a crecer, que nos lleva a reinventarnos y que nos llevará a mantenernos existiendo. Entonces estamos en un momento bien complejo a nivel de etapas como vida organizacional porque nos estamos moviendo en varios estatus, predominantemente de mantenimiento, pero caracterizado por todo lo que hemos mencionado. Y bueno, si estamos hablando del valor social, ya les comenté la etapa de mantenimiento, a nivel de renovación, aquí vienen necesariamente cambios sistémicos, intervención de nuevos agentes, etc. Justo, por ejemplo, antes de tener esta presentación, yo estaba en una reunión que se propició justamente de un grupo de investigadores, de hecho, a través de los cuales llegué a este evento, un grupo de CLADEA, y efectivamente nos damos cuenta que estos cambios, esta intervención de nuevos agentes, es el mundo entero que nos está convocando para que tengamos y pongamos en práctica ese reinventarnos que tanto necesitamos, ampliando nuestros productos, nuestra forma de entregar nuestros productos y el alcance que tenemos con ellos. Bien, en ese sentido, entonces podemos, si tratáramos de hacer una especie de comparación de lo que viene a ser el innovar en universidades y lo que viene a ser el innovar en empresas, nos vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de estructuras,
que las universidades son rígidas normalmente, mientras que las empresas son caracterizadas por la flexibilidad de estructura. Algunos me dirán, bueno, no todas, sí es cierto, las organizaciones, empresas que tienen la trayectoria que tenemos en las instituciones universitarias, pues caen normalmente en tentaciones de rigidez. El tema es que en el caso de las universidades, muchos de estos elementos de rigidez están establecidos por normativas, cosa que no pasa necesariamente en el sector productivo. Cuando hablamos de competitividad, la competitividad en las universidades se da normalmente en el contexto, si vivimos comparándonos con otros, y ahí hacen mucha vida esto de las certificaciones, los rankings internacionales, cómo competimos unos con otros, y sin embargo cuando vamos a ver cómo somos medidos a través de estos rankings de universidades, nos vamos a encontrar que los parámetros a través de los cuales nos miden son parámetros convencionales y por lo tanto debemos seguir un cierto respeto a ese convencionalismo para poder avanzar. Sin embargo, la innovación sí se considera como un elemento importante. Justo hoy también, por casualidad, tenía una reunión a primera hora de la mañana con una de las acreditadoras, de Centrum, la escuela de negocios en la cual trabajo en Perú. Y ciertamente uno se da cuenta cómo parte de la preocupación de estas acreditadoras es precisamente ver qué está pasando, hacia dónde se están moviendo las universidades y escuelas de negocio que serán acreditadas. Entonces, bueno, nosotros nos caracterizamos por el contexto, las empresas normalmente innovan en la acción, es decir, están en el terreno de la competencia y ahí van ajustando lo que sea pues, necesario para poder avanzar. En recursos, las universidades tienen normalmente recursos preasignados, la asignación de recursos en el sector productivo es mucho más dinámico, y a nivel de capacidades, miren qué ironía, ¿no? O sea, en mi análisis lo que yo encontraba es que las capacidades que tenemos en las universidades son muy amplias, sin embargo, en las empresas son limitadas, pero cuando vamos a ver cómo aplicamos esas capacidades muy amplias, ocurre que las aplicamos generalmente hacia afuera, es decir, para ayudar a otros a moverse en el mundo de la innovación. Entonces, muy importante hacer énfasis en cada una de estas cosas, porque si bien tenemos grandes capacidades para innovar, lo que de alguna manera nos limita y a veces nos sentimos un poco frustrados con lo que quisiéramos hacer y la velocidad a la que va, etcétera, pues tiene mucho que ver con si hay una serie de aspectos regulatorios que siempre tenemos, regulatorios y trayectoria que tenemos que manejar. Bien, cuando nos hablamos de innovación, recuerden que una de las palabras que aparecía en el concepto era la palabra creatividad o ideación. Y efectivamente, cuando nos vamos al ámbito universitario, yo he tratado acá de colocarles algunos de los elementos que creo son característicos y encontramos, por ejemplo, que cuando nosotros nos enfocamos en la creatividad y la innovación en contenidos, podríamos decir que ahí tenemos una intensidad creativa innovadora de nivel medio. ¿Por qué nivel medio? Bueno, porque sí creamos nuevos contenidos, actualizamos, sin embargo tenemos unas debilidades importantes como son el tema de la endogamia universitaria, o pueden ser otros factores ya más relacionados con lo que es esas limitaciones que solemos tener, ¿ok? Cuando nos vamos a técnicas y métodos, aquí sí considero tenemos un nivel de intensidad creativa innovadora alta. Uno de los retos importantes es efectivamente la virtualización y pues ahí tenemos mucho camino todavía por recorrer. Parece fácil, pero no lo es. Si nos vamos a productos y servicios fundamentalmente traducidos en programas y servicios a empresas y por qué no a la relación con gobierno también, ahí tenemos una intensidad tal vez media
en nuestra habilidad creativa y las regulaciones que están relacionadas con esto, nos encontramos pues muchos retos a ese nivel. Nos vamos a procesos internos y ya les digo, las estructuras rígidas nos llevan a una intensidad baja y nos vamos a modelos educativos y lo que nos cuesta acá fundamentalmente es el tiempo de implementación de estos modelos educativos. Ejemplo de ello es lo que es el modelo de educación por competencias, que venimos hablando de esto hace muchísimo tiempo y sin embargo, pues no en muchas, no voy a decir que todas, pero muchas organizaciones universitarias todavía este modelo no ha llegado a la fase de madurez que podría haber llegado. Entonces, la pregunta que nos haríamos es si tenemos que innovar efectivamente, o sea, ¿estamos obligados a innovar? O sea, eso es una pregunta importante de hacernos. Bueno, yo les diría que pequeños cambios efectivamente son viables, cambios significativos son complejos y por tanto se hacen lentos y de largo plazo. Entonces, mi mensaje con esto es tratemos de no desesperar ante la velocidad en la cual logramos los resultados que queremos, impulsemos lo más que podamos, no perdamos la confianza, sí necesitamos mucha pasión y mucha energía para que se den todos esos cambios que sabemos que se pueden dar. Entendamos quizás el por qué no se dan quizás a la velocidad que quisiéramos. Miren, cuando hablamos de procesos de innovación, uno de los retos que es muy duro de abordar es el tema de los niveles de madurez en innovación. La mayoría de las organizaciones hace algunas actividades de innovación, de estas innovaciones ad hoc, y que de alguna manera responden a el verse forzados a innovar. Yo me pregunto si las universidades hemos estado y seguimos estando allí. Les dejo la reflexión a ustedes. Pero cuando nosotros ya no solamente innovamos de esa manera circunstancial, repentina, necesaria, podemos entonces estar hablando de procesos de innovación definidos. Es aquellos momentos en los que las organizaciones ya consolidan, no necesariamente áreas organizacionales de innovación, pero sí procesos de innovación. En muchas instituciones universitarias ya existen unidades de innovación. Lo que yo veo como debilidad es que estas unidades de innovación están muy orientadas a elementos o áreas específicas de la innovación, como es, por ejemplo, las unidades de tecnologías de información o lo que son las unidades de tecnología educativa. El tema es que luego eso no se une de manera sistémica con el resto del quehacer universitario. Entonces ahí hay retos importantes que abordar. De modo que cuando hablamos de niveles de madurez, estamos hablando de pasar de esa innovación repentina, forzada, a lo que es la innovación como proceso definido o la innovación como un proceso que cuenta con prácticas formales, procedimientos, herramientas. Ese es un nivel importante de alcanzar. Bueno, hablar de los niveles 4 y 5 ya son retos máximos, ¿verdad? Estamos hablando de innovación que se alinea con las metas del negocio, que está visto como una ruta necesaria, importante, y finalmente hablamos de esa innovación que es sinérgica, que nos lleva a mantenernos constantemente innovando. Cuando nosotros nos preguntamos cómo estamos o dónde estamos como universidades en este ámbito, oye, nos encontramos con, como les dije, con 1000 tropiezos y normalmente tendemos a quedarnos en los niveles 1 y 2 de la madurez a nivel de procesos de innovación. Entonces es uno de los retos importantes para que no tengamos que esperar otra dramática pandemia para acelerarnos, ¿ok? Porque eso nuevamente nos llevaría a los niveles 1 y 2. Entonces, hay que formalizar esto y formalizarlo de manera sistémica. Es de manera sistémica donde nosotros vamos a lograr los mejores y mayores resultados. Bueno,
hoy día se habla mucho de lo que es las redes de innovación, la innovación abierta, etcétera. Yo de verdad me pregunto a nivel de innovación cómo estamos en este contexto universitario. Esto sería un proceso general de realizar innovación, donde generamos ideas, experimentamos, creamos, pasamos a los procesos de manufactura y producción y generalmente y después lo llevamos al mercado. Cuando nosotros hablamos de las universidades en este proceso, como les he dicho, con todo lo que he dicho hasta ahora, pues pareciera que nosotros estamos más llevando cosas a este embudo de innovación que sacando cosas de él. ¿Sí me explico? En este sentido, el rol de las asociaciones de universidades viene a ser fundamental porque pasamos a ser entonces, sí, actores que proveemos oportunidad, pero también actores que protagonizamos estas oportunidades. Entonces, creo que es bien importante tener en cuenta eso, la innovación abierta, y ahora veremos la famosa quíntuple hélice de la innovación y el conocimiento, pues efectivamente nos llaman a participar y generalmente nos quedamos más en generar conocimiento. Esto no necesariamente es malo, ¿eh? Tenemos un rol importante a nivel de la sociedad de precisamente generar esos saberes, esos profesionales que van después al contexto productivo y que pues aplicamos estos conocimientos. Como profesora e investigadora les digo que mi vida profesional se ha movido efectivamente, como mencionaba Carmen, dentro del ámbito no solo de la academia, sino también de la consultoría. Y creo que ha sido importante para mí, ¿por qué? Porque me permite precisamente moverme en eso de dónde generamos los conocimientos, de dónde generamos las necesidades, cómo los abordamos, qué profesionales necesitamos y cómo intervenimos en los diversos procesos innovadores de nuestro contexto para hacerlos cada día más competitivos y mejores. Entonces, no necesariamente está cuestionable el hecho de que las universidades no seamos precisamente el ejemplo de organización innovadora, sino el ejemplo más de organización que genera oportunidades de innovación. Sin embargo, el reto está allí, en que nos movamos de ese estado actual. Bien, acá refiero lo que es la famosa quíntuple hélice del conocimiento y la innovación. Sencillamente estamos hablando de un rol fundamental de la academia como generadores de conocimiento, la interacción importantísima con el sector productivo, el sector económico, donde se benefician de ese conocimiento y nos aportan identificación de necesidades e insumos. Los gobiernos, el Estado, a través de sus políticas, que efectivamente potencian o no este movimiento que de alguna forma beneficia a las industrias, pero también ejerce un rol fundamental para las universidades. Entonces, muy importante esta circunstancia o este aporte más que circunstancia. Luego tenemos lo que es el medio público, donde se mueven todas estas innovaciones y el ecosistema en general. Entonces, hoy día, si se fijan, hay un impacto importantísimo desde la academia hasta el contexto en general. Y vuelvo a poner como ejemplo este evento y muchos otros que se han generado en estos últimos tiempos, donde la virtualidad nos ha invitado y la situación de salud nos ha invitado a participar en diversas actividades, eventos, etc. Bueno, hay preguntas importantísimas que hacernos y quisiera ponernos nosotros ya activos a interactuar entre nosotros, a pesar de que no abramos todavía el espacio de preguntas, pero sí a interactuar y preguntarnos entonces cuáles son los retos que la pandemia nos ha puesto en términos de innovación universitaria.
Y ahí quiero iniciar con una pregunta, gracias Carmen, una pregunta y por favor pedirles a ustedes que la respondan, y es si la pandemia ha llevado a las universidades a un proceso acelerado de virtualización creando oportunidades. Muy importante acá en la descripción de la pregunta, no sale completo el texto por alguna razón, probablemente de extensión. La pregunta completa es si la pandemia nos ha llevado a un proceso acelerado de virtualización creando oportunidades. Es aquí donde está la clave. Creando oportunidades en diversas perspectivas nos ha empujado, pero nos ha creado oportunidades. Sería importante entonces conocer la opinión de la audiencia. Tenemos 340 personas conectadas en este momento y hasta ahora tenemos 190 respuestas. Los invito a participar de esto rápidamente. ¿Sí? Bueno, los números se van moviendo, pero la tendencia es clara, ¿no? O sea, aquí la tendencia efectivamente, y es parte de los retos que tenemos en las universidades y en todos los institutos relacionados al nivel superior de educación, pues sí, efectivamente la tendencia es a un sí, ¿sí? Un sí que nos dice, pero un sí que nos dice no solamente que ha sido un proceso acelerado de virtualización. Ojo con este sí, porque este sí lo que traduce también es en la creación de oportunidades, desde diversas perspectivas. Muy bien, entonces bueno, creo que con 138 respuestas, perdón, sin respuesta, ya, 199, 200 sí, algunos que no, pero efectivamente la tendencia es a un sí, o sea, sí, yo creo que ahí podemos ya cerrar la participación. Efectivamente es un sí lo que nos mueve acá. Sí nos ha movido aceleradamente, pero nos ha dado oportunidades. Veamos entonces cómo abordamos esto. Bueno, cuando empezó este tema, en marzo, abril, básicamente para efectos de nuestro continente, ya había iniciado en otros sitios. Bueno, en los Estados Unidos llegó un poco antes. Nos preguntábamos en ese caso cuáles eran los retos para la educación superior. Y las afirmaciones naturales eran: parar no es una opción. Mirar en varios horizontes de tiempo definitivamente era necesario. Y comprender los escenarios se nos hacía indispensable. Así que en esa ruta de no parar, mirar horizontes y comprender escenarios, nos movimos y nos pudimos establecer hacia más o menos, como les digo, meses de marzo y abril, fue donde hubo la mayor aceleración, y nos movimos a retos y puntos de atención específicas. Cuando nosotros dijimos, por ejemplo, a corto plazo, ¿qué es lo que ocurre? Nada, estamos en una aceptación de la tecnología en educación, no hay otra salida. Hay una aceptación de una tecnología que se puede implementar a través de proyectos. Hay una aceptación de un conjunto de tecnologías que también se están incorporando y se han incorporado a través de un proceso masivo acelerado. Y en ese corto plazo, ¿cuáles eran entonces los puntos más fuertes que teníamos que atender? Bueno, teníamos que atender discapacidades y aceptación tecnológica, porque aunque parezca que no es así, en este mundo digital que vivimos, no todas las personas han aceptado lo que viene a ser la educación a distancia. Hubo muchas dudas, mucho rechazo al respecto. Otro de los retos acá es los docentes tradicionales, conocidos como migrantes tecnológicos, frente a un público que está compuesto de migrantes tecnológicos, pero también de nativos digitales. Y el tercer reto fundamental acá era justamente esos nativos tecnológicos, alumnos, que en su mayoría, que buscan aprendizaje ágil. Ahora, cuando nos planteamos el nivel a medio plazo, o sea, lo que son los retos a corto o a mediano plazo, mejor dicho, tenemos otros retos importantes, como son el nivel de madurez, que ya les comenté anteriormente, donde tenemos que ir el nivel de madurez a nivel de innovación.
¿cuáles son las tecnologías como habilitadores que necesitamos realmente para lograr el éxito? Porque no son todas las tecnologías, no se trata de incluir tecnologías aceleradamente sin más. La tecnología como un pilar fundamental de la educación a distancia, efectivamente es un reto a medio plazo estabilizarlo. ¿Y cuáles eran los retos concretos? La calidad de la educación virtual. Los servicios educativos que exigen una nueva ingeniería. Una ingeniería de servicios que, si bien no es un tema que haya incluido para la tarde de hoy, pero es un reto importante. La ingeniería de servicios en el ámbito educativo. Este es un reto fundamental. Y a largo plazo nos encontramos con cosas de mayor dificultad, como son los paradigmas en las evaluaciones. Queremos seguir utilizando evaluaciones convencionales. Definitivamente son tiempos para la innovación abierta en educación, para competir en vez de competir. En el caso del COVID es interesante porque se muestra aquello de que todos estamos compitiendo, pero estamos de alguna manera cooperando. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un enemigo común, y ese enemigo común, y eso está estudiado en comportamiento humano. Cuando las personas y las organizaciones tienen un enemigo común, se asocian para lograr el éxito. Entonces, bueno, ahí fue una asociación bien importante. ¿Ok? Ese es uno de los retos. Y el último, las tendencias hacia entornos abiertos, y lo estamos viviendo. O sea, todos hemos visto la cantidad de espacios de webinars, que de hecho por ahí han acuñado un verbo, el webinariando, porque uno se la pasa de alguna manera de un webinar a otro, y efectivamente, pues es una competencia brutal la que ha surgido a nivel de presencia en los medios virtuales y con contenidos muy interesantes además. Bien, ¿y los retos cuáles serían? El pasar del fraude académico anticipado a las competencias demostradas, y es que muchas de las problemáticas que se plantearon muchas universidades, muchos docentes, fue, oye, en el entorno virtual se van a copiar, no sé si es la persona la que está haciendo su evaluación, etcétera. Y ahí, en lo personal, yo le planteaba a muchos colegas, señores, se supone que estamos en un contexto de formación por competencias. Entonces, el problema está en que si nosotros queremos hacer evaluaciones convencionales en un entorno por competencias, pues definitivamente se nos van a plantear unas dificultades importantes. Y por otra parte, aprovecho comentarles, hace ya más o menos 10 años, yo hice un trabajo, fui asesora de una tesis de un estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en Venezuela, y allí medíamos el fraude académico a través de medios tecnológicos. Y créanme que ya desde hace 10 años las sorpresas eran geniales. O sea, en ese trabajo se pudo demostrar que los docentes pensaban que los estudiantes no se copiaban, o que se copiaban poco. Pero los estudiantes abiertamente nos dijeron infinidad de medios tecnológicos a través de los cuales sí se copiaban. Entonces ahí el reto es un reto paradigmático de evaluación, y por eso les digo, esos son puntos de atención importantes. Y finalmente, el considerar que la presencia puede perjudicar en el desarrollo de las competencias, eso es un reto fundamental, también se ha demostrado por aquello de la persona puede subir sus niveles de desempeño cuando tiene al docente al frente de ellos, pero eso no quiere decir necesariamente que la competencia ha sido adquirida. Estamos entonces ante las preguntas que aparecen a continuación. Decimos, ¿estamos preparados efectivamente? ¿Cuál será nuestro nivel de madurez en estos retos de virtualización? Pero sobre todo retos actitudinales, y es, ¿estamos dispuestos? ¿Tenemos realmente las capacidades y las actitudes requeridas? Bueno, ahí les dejo retos importantes a respondernos como especialistas en estos ámbitos a niveles de educación superior. Bueno, estos fueron estudios que hizo una de las organizaciones
más conocida en temas de ranking de universidades. Estos estudios fueron en marzo más o menos. Lo importante de estas cifras es que cuando ellos estuvieron abordando a estudiantes universitarios en ese momento crítico, el 61% de los encuestados expresó cierto nivel de interés en la educación en línea, una cifra que parecía más significativa que lo que algunos esperaban. El 39% dijo que rechazaría la idea directamente. Las universidades efectivamente estábamos adoptando cada vez más nuevas tecnologías para la entrega de nuestros servicios educativos. El aprendizaje en línea definitivamente se estaba convirtiendo y se convirtió y se seguirá convirtiendo en un componente crucial para la educación del futuro, y los expertos predicen de alguna manera, y se ha ido mostrando cada vez más en el tiempo, que el entorno tradicional de aprendizaje en el campus volverá a su nivel máximo una vez que la emergencia global se termine. Sin embargo, lo que nos demuestran los hechos es que esta culminación está pues extendiéndose y extendiéndose en el tiempo, y que seguramente por todo el impacto que ha habido, lo que probablemente ocurrirá es que de volver en corto plazo no podremos volver a las mismas condiciones que teníamos, ¿ok? Entonces, las principales elementos, digamos, tácticos que las universidades deberían implementar o implementaban en ese momento era, y lo decían los estudiantes, es asegurar gel para las manos. Ya sabemos que eso va a un nivel mucho mayor, esto lo dijo el 53%, 52%, establecer líneas de ayuda 24 horas, porque sí hubo un problema psicológico, por eso les decía, no es solo la tecnología, es el tema psicológico que es tan, pero tan importante. Mover más conferencias en línea, asegurarse de contar con profesionales de salud para que los asistieran, y bueno, minimizar el contacto cercano, se llevaba un 41%. Más de este estudio realizado por QS Ranking nos decía de cómo quieren los estudiantes que las universidades se comuniquen con ellos. Y bueno, acá otra vez es un reto que va más allá de lo tecnológico. Los estudiantes afirmaban que querían comunicación abierta, consejos, garantías en momentos difíciles. Bueno, creo que eso es uno de los enormes desafíos que hemos enfrentado y que estamos superando. Todavía hay cosas por superar. Y bueno, información permanente, relevante, siempre es fundamental para estos casos. ¿Okay? Y bueno, finalmente, en términos de esta estadística presentada por la organización, se preguntaban cómo está cambiando en los futuros estudiantes. Estos son estudiantes de nuevo ingreso, para lo que se refiere a programas internacionales, y al mes de febrero, el 27% tenía, digamos, un cierto rechazo a todo lo que es la participación en programas virtuales. El 5 de marzo, ya unos pocos días después, había aumentado al 29%, y en marzo, ya 12 de marzo, ya el 35% aceptaba el cambio. De modo que efectivamente ha habido un cambio acelerado. Bueno, vamos a activarnos otra vez con la participación. Entonces, ahí tenemos una pregunta. En un mundo digital como el que vivimos, alumnos, docentes y directivos ¿aceptan naturalmente las tecnologías de información? Carmen, tenemos la pregunta por allí, por favor. En un mundo digital como el que vivimos, alumnos, docentes y directivos ¿aceptan naturalmente las tecnologías de información? La escribí, pero parece que no se presenta el sondeo. Oh. Déjame volver. Vale, gracias, Carmen. Bueno, igual pueden ir pensando los participantes en esta pregunta mientras tratamos de mostrar la pregunta para su participación. Ahí está. Vale, muchísimas gracias, Carmen. Entonces, en un mundo digital como el que vivimos, alumnos, docentes, directivos, efectivamente aceptan naturalmente las tecnologías de información y la virtualización.
Fíjense qué interesante cómo acá se van moviendo las estadísticas en un sentido pues contrario al de la pregunta anterior, ¿no? Ya, pues muy bien. Bueno, ahí tenemos definitivamente una tendencia clara, menos marcada que la de la pregunta anterior y sin embargo, pues una tendencia clara, ¿verdad? Lo que quiere decir que hay algunos retos a nivel de docentes, directivos, alumnos, porque no solamente han sido los alumnos los que han presentado evidencias de resistencia. Bueno, creo que acá ya tenemos una tendencia clara, podemos cerrar ya la participación. Y efectivamente, entonces, acá hay una tendencia que no. Pero, ¿por qué puede estar ocurriendo ese no? A ver, vamos a ver. Bueno, esto se ve muy pequeñito, yo igual les comento de qué va. Ya en estudios realizados en años previos, yo el que les estoy planteando acá se hizo en México, pero esto se ha hecho en varios países. Hay un modelo que solemos utilizar en implementación de tecnologías de información, que es el modelo TAM, un modelo que ha tenido diferentes versiones, ajustes, ¿ok? Y que bueno, ya en el año 2008, los autores señalados al pie de la diapositiva, que además son gente que conozco directamente, pues efectivamente planteaban lo que era la aceptación tecnológica a nivel de instituciones. En este caso, el estudio lo hicieron en México, pero el modelo que está a la izquierda es precisamente la versión de TAM que ellos aplicaron. TAM por aquello de Technological Acceptance Model, ¿no? A ver, este modelo nos indica que hay unas variables externas que afectan de alguna manera para que las personas en general, no solo en el ámbito educativo, puedan tener una percepción de utilidad acerca de las tecnologías y una percepción de la facilidad de uso de las tecnologías. Estas percepciones van a llevar a que las personas tengan una actitud hacia lo que es el uso de las tecnologías, lo cual los va a llevar posteriormente a la intención real de uso y finalmente al uso. Los autores de esta investigación lo que hicieron fue hacer el análisis con el modelo, considerando como variables externas diversas dimensiones que tenían que ver con la cultura del sitio y de las personas, obviamente, a través de lo que es el análisis de cultura con indicadores de Hofstede. Todo lo que es el perfil del docente y del directivo universitario y el perfil del alumno. Y de ello generaron una serie de resultados interesantes de abordar, porque me copié el tema del muñequito porque la verdad que me pareció muy significativo. A veces cuando la gente no quiere usar las tecnologías lo tienden a ver como el hombre de las cavernas, y sin embargo no, es que hay una serie de dimensiones bien importantes que considerar allí, ¿no? Entonces, bueno, estos resultados, en cuanto a la significancia, muestran que los docentes y directivos, pues sí tuvieron una marcada diferencia en lo que eran las dimensiones, por ejemplo, de individualismo o colectivismo en cuanto a la forma de trabajo, la distancia jerárquica en cuanto a qué tanto más cercanos o no estaban del tema operativo y qué tan extendidas son las pirámides organizacionales, el tiempo, y esta es una variable bien interesante, que es el tiempo en cuanto a si somos capaces de hacer una cosa a la vez o varias, y definitivamente ese es uno de los retos clave hoy día en lo que estamos viviendo, porque tenemos que hacer muchas cosas a la vez, ¿sí? Y bueno, luego diferencias que encontraron importantes, por ejemplo, el impacto del género, el impacto de la formación de pregrado que tenían estos docentes y directivos, y otros elementos que no fueron de mayor significancia, pero que sí tuvieron relevancia, como la edad, el nivel de educación, la formación que tenían, la posición en su trabajo y los elementos de la ambigüedad. Ese escenario que nos movemos hoy día y que nos hace
decir, oye, hoy estamos en una circunstancia respecto de la pandemia, pero mañana no sabemos dónde estaremos, ¿ok? A nivel de estudiantes o alumnos, los resultados tenían una diferencia importante, ¿ok? A nivel de alumnos, lo que teníamos, y bueno, allí ahora salió otra vez la encuesta, Carmen, supongo que quedó pendiente el mostrarlo, ¿no? Bien, a nivel de alumnos había unas diferencias. Sí se mantiene el tema del individualismo-colectivismo, del tiempo monocrónico o policrónico, y la distancia jerárquica también. Las diferencias acá están muy significativas a cuanto a lo que es en la clase social, o sea, el nivel socioeconómico. Porque efectivamente a los alumnos, esto, si bien el género, la edad, la autonomía, eso también es una variable importante a nivel de alumnos. Y es que recuerden que en el grupo de alumnos nosotros tenemos gente de diferentes edades, con diferentes dificultades, y eso en estos estudios que, insisto, fíjense, este ya es 2010, pero estamos hablando que al momento actual son ya 10 años atrás. Hoy día siguen manteniendo muchas de estas cosas porque no habíamos logrado unos niveles de virtualidad como los que tenemos hoy día. Entonces, ¿qué nos muestran estos estudios? Retos muy importantes a nivel de elementos que van más allá de las tecnologías. Este diagrama que les muestro acá viene de una investigación causal hecha en, este es chino, ¿ok? Son variables importantes. Acá otra vez vemos los elementos del modelo TAM en cuanto a la percepción de utilidad y de la percepción de facilidad de uso, las normas sociales que nos llevan a tener necesariamente influencia en el uso final que hagamos de las tecnologías y, por supuesto, variables que impulsan la facilidad de uso y la percepción de utilidad, como son las características personales como personas innovadoras y la ansiedad que nos producen las tecnologías. De modo que ese hombre de las cavernas que aparecía en la diapositiva anterior, pues sigue existiendo porque a muchas personas les produce mucha ansiedad. Yo creo que todos los docentes hemos vivido, aunque seamos muy vinculados al tema tecnológico, lo digo yo como ingeniero de computación que ya Carmen indicó, pero también metida en otras áreas humanas, y yo lo que digo es innegable que cada vez que nos enfrentamos a un encuentro virtual hay una adrenalina que se mueve muy fuertemente en nuestro organismo porque sabemos que tenemos un conjunto de variables que manejar. No es que no sepamos utilizar las tecnologías, pero sí, ahorita mismo ustedes estarán viendo que constantemente estamos mirando gente que sale de la sesión, gente que entra, todo este tipo de dinamismo es muy, pero muy importante. De modo que, bueno, ahí este es caso de China y tenemos otro análisis importante también, que sí es más reciente. Esta es una publicación del 2019 que, como les digo, lamentablemente al convertir se ha sobrepuesto algunos textos, pero esta investigación hecha en Estados Unidos analizaba los factores que afectan en la aceptación de las tecnologías educativas en educación superior. Los autores analizan 8 modelos con diferentes enfoques desarrollados de alguna manera en sus primeras versiones hacia los años 71 o 2003, ahí está incluido el modelo TAM, por supuesto, y dejan algunos factores relevantes en esto de los factores que afectan en la aceptación tecnológica. Y miren lo que pasa acá. Uno, tenemos la actitud y las emociones, o sea, la actitud de la persona hacia el uso de las tecnologías educativas y su estado emocional es muy relevante. Entonces, hoy día se juntan las dos cosas, porque los estados emocionales están claramente alterados y seguirán alterándose en tanto sigamos viviendo las circunstancias que vivimos. ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Que a medida que pase el tiempo iremos pues madurando nuestras formas de manejar
este tipo de circunstancias. Factores sociales, las percepciones de las opiniones de otros sobre el uso de las tecnologías educativas y el reconocimiento por el uso. Hoy día es muy relevante darse cuenta cómo aquellas personas que se mueven hacia las tecnologías pues tienen una aceptación social importante. La utilidad y visibilidad, y es que la gente necesita que su trabajo, su esfuerzo sea reconocido. Entonces el valor de usar las tecnologías educativas en términos de satisfacer necesidades operativas y de visibilidad para los demás, o sea, es muy importante. Es fundamental el tener el reconocimiento por el esfuerzo realizado. Y miren que acá no están variables de tipo tecnológico, no han resultado de las más relevantes. Tenemos la capacidad y el esfuerzo, la facilidad o dificultad para usar las tecnologías educativas, pues dadas las habilidades que necesitamos, y digo, como docente lo digo, y, o sea, yo otra vez insisto, yo soy del ámbito de origen tecnológico y sin embargo, cuando tienes que enfrentarte a usar un día Zoom, otro día Meet, otro día Adobe Connect, otro día Collaborate, y así pues estás en múltiples plataformas con diferencias, muchas semejanzas, pero también diferencias de uso, espacios donde llegas a público diferente y gente pues que tiene unos niveles de tensión importantes. Y finalmente el ambiente, o sea, lo que es lo ambiental y situacional, son factores sistémicos o situacionales que afectan las capacidades para usar las tecnologías educativas. A nivel transparente, digamos, y humano, les comento que esta mañana, por ejemplo, estaban haciendo unas reparaciones en el lugar donde vivo, y no en mi departamento, sino en algún vecino, y yo decía, oye, qué tensión de pensar que justo cuando yo estaba con ustedes ahora, fueran a activar cualquier tipo de ruidos molestos, así que espero no ocurran desafortunadamente. Bueno, las tendencias, entonces nos movemos hoy día entre tendencias y paradigmas en el ámbito de la educación mediada por tecnologías de información. Hay ciertamente tendencias en la educación superior, paradigmas en el campo de conocimiento de la educación mediada por tecnologías, hablamos de lo institucional, hablamos de lo ecosistémico. A nivel institucional estamos hablando de la multimodalidad o de la hibridación en lo que es los conceptos de los diversos programas que manejamos. A nivel del ecosistema en el que nos movemos, pues hablamos ciertamente de diferenciación y complejización. Y bueno, esto nos lleva a la virtualización, las macrotendencias y la masificación que nos diferencia con regulaciones y con factores de internacionalización que otra vez, insisto, son muy relevantes, porque no podemos pensar en generar personas con titulaciones que luego no sean reconocidas a nivel internacional cuando estas personas deciden pues insertarse en otros ámbitos. A ver. Okay. A nivel de madurez, hablamos también de la madurez en lo que es las tecnologías de información en su implementación como proceso educativo, y ahí hablamos de lo que es la madurez en la educación a distancia y en la educación a distancia con medios electrónicos, que es otro de los parámetros importantes a considerar. Normalmente la gente suele pensar, ya, estamos en educación a distancia. No, la educación a distancia existe hace mucho tiempo con diferentes modelos, y lo que hoy día va cobrando mayor y mayor relevancia es la educación a distancia a través de medios electrónicos. Entonces, a nivel de madurez, podemos encontrarnos como instituciones en un nivel 1, cuando estamos iniciando y básicamente usamos tecnologías tipo correos electrónicos, enviamos materiales, etcétera. Podemos estar hablando de un nivel 2, cuando estamos ya explorando ese mundo de la educación a distancia por medios electrónicos real, y ahí estamos hablando de ya discusiones dirigidas, ya una interacción mayor. Estamos hablando de un nivel 3 o de despertar realmente a esa diversidad electrónica, cuando hablamos ya de discusiones controladas por un instructor, de sensibilidad y participación de los alumnos, de un contacto más frecuente.
Ya el nivel 4 nos lleva a definir estrategias. En el nivel de definición de estrategias estamos hablando de discusiones, por ejemplo, generadas ya no solo por los docentes, sino por los propios estudiantes, estudiantes que facilitan tareas y mantenimiento de grupos, herramientas colaborativas y pues métodos colaborativos. Hoy día ya hablamos no solo de estrategias tipo Design Thinking, sino el Virtual Design Thinking, y cada vez queremos aplicar más herramientas tipo lienzos de trabajo, equipos, en casi todas estas herramientas que contamos para la enseñanza. Hoy día tenemos lo que son los equipos reducidos para trabajar, y, en fin, o sea, queremos llevar una dinámica mucho más amplia. Y finalmente, podemos estar hablando de un nivel 5 cuando hablamos de comunidades de estudiantes, resolución colaborativa de problemas y pensamiento crítico, presencia en diferentes ámbitos sociales. El rol de las redes sociales acá es súper relevante. Alcanzamos a nuestros estudiantes, nuestro público en general a nivel de diferentes medios, incluso de manera simultánea. Hoy día se da con mucha frecuencia aquello de se transmite en Facebook y simultáneamente vía streaming en YouTube, etc. Y bueno, sin duda, el alinear las preferencias de aprendizaje con la práctica. Otro enfoque a nivel de modelo de madurez nos dice de 5 etapas, que es efectivamente el inicio, luego o el lanzamiento como tal, la planeación, la definición, la gestión y la optimización. La pregunta aquí fundamental es, ¿qué nos pasó a nosotros a nivel de estos modelos cuando entró el tema fuerte de la pandemia? Pues necesariamente los que no habían iniciado tuvieron que iniciar, los que ya habían iniciado tuvieron que planear una estrategia más agresiva, los que ya tenían planes tuvieron que acelerar la definición y puesta en práctica, y hoy día ya muchos estamos en la etapa del management y la optimización, aprendiendo de lo que hemos estado viviendo. Muy bien. Ya. Esto nos lleva entonces a un análisis de diferentes momentos clave que hemos vivido en esto de la innovación y la transformación digital en la educación superior. Resumiendo, tenemos acá una primera etapa, el antes de la pandemia, donde los modelos educativos se movían entre lo presencial, lo semipresencial y lo virtual. Había una tendencia hacia los modelos por competencias, aunque no habían sido implementados en profundidad, y una colaboración limitada. Llegó la pandemia y nos hizo movernos, y esto empezó desde finales del 2019, nos hizo pensar cosas y pues definitivamente los retos ahí eran detenerse y desaparecer o virtualización masiva acelerada, que es el término que yo de verdad he bautizado este proceso. Para mí es una virtualización masiva acelerada y estamos compitiendo en acción. O sea, todos tuvimos que aceleradamente meternos en eso. ¿Qué pasó tan solo un mes después de este movimiento acelerado? Bueno, estábamos ya en pandemia, la virtualización masiva está en marcha, se están identificando aprendizajes y mejoras en la práctica, la colaboración masiva se está dando en competencia, como les digo, ya estamos relacionando diferentes tipos de instituciones y estamos proyectando nuevos modelos educativos. Y esto es un reto importantísimo a considerar en ese panorama tiempo reciente. Y finalmente, quizás ya estamos viendo hacia 2021 y no mucho más lejos lo que puede ocurrir después de la pandemia, y es los nuevos modelos educativos que están en proceso de implementación y que no están esperando a que nosotros vayamos a crearlos. Ya se están creando, están surgiendo de una manera natural para mostrarnos el camino hacia dónde deberíamos ir. Si nos vamos a analizar esto, entonces definitivamente, si nos preguntamos sobre las oportunidades,
yo como amante de la innovación y de la gestión del conocimiento, les digo definitivamente, hemos llegado ahora sí a la puerta de la sociedad del conocimiento. Veníamos hablando de sociedad del conocimiento hace mucho tiempo y sin embargo, pues yo creo que hoy es cuando la vemos como un poco más cerca, ¿no? Por allí hay un video que me gusta mucho de un investigador del Japón que dice que hay una paradoja con respecto a la sociedad del conocimiento cuando habla de que hablamos mucho de la sociedad del conocimiento, sin embargo, habremos llegado realmente a la sociedad del conocimiento cuando compartamos el conocimiento sin pensarlo. O sea, donde el conocimiento no sea un tema de conversación. Es igual que cuando hablamos, por ejemplo, de la igualdad de género y seguimos hablando de las diferencias entre las oportunidades para hombres y mujeres, o cualquier otro tipo, por ejemplo, igualdad de razas, y seguimos hablando de las desigualdades. Entonces, no, este investigador, que comparto mucho su punto de vista, decía, habremos llegado a la sociedad del conocimiento cuando no tengamos que hablar de eso, donde el intercambio de conocimiento sea natural. Y por eso yo me pregunto y les digo mi afirmación, yo creo que ahora sí estamos llegando a la sociedad del conocimiento. Esa sociedad donde no nos importa cuánto vamos a recibir por compartir, sino que queremos compartir y lo hacemos de buena fe. Un espacio para compartir conocimientos sin limitaciones, y los webinars ejemplos de ellos. Un espacio para hacer comunidad a través de los saberes, de los intereses compartidos, y un espacio para el valor de lo intangible. Entonces, muy importante que, por favor, reflexionemos sobre esto y potenciemos las posibilidades y las saquemos provecho. En aquello de las teorías de recursos y capacidades, acá tenemos capacidades enormes y los recursos, lo que necesitamos, ya lo tenemos también. Sobre todo requiere nuestra voluntad. Antes de la pandemia, había unos ámbitos de investigación importantes de abordar, como eran los modelos educativos, contenidos, competencias, los modelos educativos, pero ya en el ámbito de si era el modo presencial, semipresencial, etcétera, las capacidades que nuestros docentes y nuestros alumnos podían desarrollar y también nuestros directivos, el gobierno universitario, todo esto, con respecto al modelo de competencias, las tecnologías educativas, por supuesto, y los métodos de enseñanza. La aceptación tecnológica de COVID estaba como más anclada en estos dos elementos de métodos y tecnologías, sin embargo, ya vimos que las variables que maneja el modelo TAM y sus diversas variaciones o variantes no se queda precisamente en esto. O sea, acá la tecnología es un elemento, pero no es el sujeto de estudio fundamental. Y con esto vamos nuevamente entonces a activarnos preguntándonos cosas, ¿verdad? A ver, ahí tenemos una pregunta importante y es si entonces la gestión de la innovación y la gestión del conocimiento serán más relevantes que la gestión de las tecnologías en la educación virtual. O sea, ¿cómo vemos eso? O sea, la gestión de innovación y la gestión del conocimiento son más relevantes que la gestión de las tecnologías en la educación virtual. Mientras aparece la encuesta, vamos a ir pensando la posible... Tengo la misma situación de ahorita. Sí, no te preocupes. Que no quiere. Sí, tranquila, no te preocupes, que debe ser la carga que tenemos de actividad. Sí, porque antes apareció nuevamente. Pero bueno, pueden ir pensando su respuesta hasta que aparezca nuevamente la encuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces, gestión de la innovación y gestión del conocimiento. ¿Son más relevantes que la gestión de las tecnologías en educación virtual? Si quieren, por temas de tiempo, yo voy a seguir avanzando un poquito y si aparece la pregunta igual la respondemos, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos acá, pero piénsense la respuesta, ¿ya? Ok, entonces, en eso de los momentos clave,
En este momento, ya en inicio de pandemia y en pandemia, nos aparecen, digamos, varias referencias de investigación que son importantes y son retos para la investigación. Uno de ellos es los recursos y capacidades para la virtualización. Ya les dije, conocimiento tenemos, tecnologías también. Entonces tenemos materias primas fundamentales, ¿ok? Entonces acá hay algunos retos como es la preparación y actitudes de nuestros alumnos y docentes, la disponibilidad de las tecnologías, que ciertamente las tenemos, y la disponibilidad de los servicios. Se han hecho muchas investigaciones recientes sobre esta disponibilidad de tecnologías de información para todo esto que estamos viviendo. Y sí, hay dificultades fundamentales de acceso a Internet, personas que no cuentan con los equipos necesarios también. Muchas organizaciones han tenido que asignar equipos a docentes y a estudiantes, en fin, hay una problemática importante allí. A nivel de modelos educativos en transición, efectivamente estamos en una implementación de tecnología para soportar estos procesos, unas amenazas y oportunidades y unas técnicas y métodos que están cambiando definitivamente. Y hay unas barreras naturales y esas barreras ciertamente nos ponen retos para la investigación, como son los retos culturales, diferencias por países, incluso por ciudades, y esos son retos fundamentales. Y a ver que salga la siguiente. Estamos un poquito con retraso definitivamente. Se ha ido. A ver un momentito, es que creo que le había avanzado 2 diapositivas, ya estamos casi terminados, sí, se me había pasado ya. Entonces, bueno, estos son retos, señores, de lo que viene, ¿no? Entonces acá ya vamos a dar respuesta a la pregunta, o sea, si quieren vayan respondiendo, yo voy igual comentándoles de la diapositiva. Acá lo que definitivamente tenemos es investigaciones recientes que nos llevan hacia todo lo que es el tema de qué tanto se ha cubierto con el tema de la virtualidad, pero también hay investigaciones por realizar en cuanto a elementos regulatorios y otros elementos que van requiriendo que se formalicen en nuestro quehacer universitario. Y finalmente, pues la proyección del modelo educativo. Definitivamente, el modelo educativo tiene que cambiar y nos está diciendo a gritos, prácticamente, a gritos con buen afecto, a gritos nos está diciendo hay cambios que hay que implementar. Entiendo que en este evento están participando muchas personas que están muy vinculadas no solamente al quehacer universitario, sino también a la educación de personas dedicadas a la educación de educadores y a la creación de oportunidades. De manera que acá tenemos retos bien importantes, ¿ok? Bueno, la pregunta que está ahora en la encuesta, más o menos la tendencia pues es marcada también, ¿no? O sea, definitivamente cuando hablamos de educación en línea, no estamos hablando de un aula presencial llevada a un mundo virtual. Y ese es un reto bien importante, ¿ok? Bueno, acá, como les dije, tenemos lo que se refiere digamos, los retos de investigación a nivel de, mira, ahora que salió la encuesta por acá. Creo que estamos, quizás no todos los vemos a la misma velocidad, ¿sí? Muy bien, acá tenemos lo que les estaba comentando, bueno, oportunidades como porcentaje de virtualización, niveles de satisfacción de alumnos y docentes, disponibilidad de tecnologías, servicios, pero también tenemos investigaciones por realizar en lo que se refiere a análisis de políticas, procesos de aprendizaje, oportunidades a nivel de las instituciones, alianzas, todo lo que se refiere a la proyección del modelo educativo que requiere unos principios, unas condiciones para implementación y unas diversas etapas
de niveles de madurez en la implementación de estos modelos. Entonces, bueno, la tendencia es cada vez más hacia la flexibilidad. Esta es la encuesta que ya aplicamos ahorita, pero la tendencia definitivamente es hacia modelos más flexibles, modelos que en su flexibilidad permitan también la elección de parte de cada persona, ¿okay? Que unos quieran estar en presencial, otros en virtual, eso es algo que claramente puede venir y tenemos que estar preparados hacia eso. Bueno, dimensiones de próximos estudios, definitivamente hay muchas. Yo les quiero mencionar mucho que hacer todavía en métodos de enseñanza, en métodos de evaluación, en calidad educativa, en factores psicológicos asociados a este mundo flexible que sin duda tiene que venir. Competencias de autogestión, esto es muy importante, autogestión universitaria, autogestión del docente y autogestión del alumno. Parte de las grandes dificultades que vivimos es porque nuestros alumnos y nuestros docentes en muchos casos no están capacitados para la autogestión. Entonces siempre necesitan alguien que lidere y siga el proceso educativo. Entonces, ese nivel de madurez de competencias de autogestión es importante. Todo lo que es características del contexto que va cambiando y las regulaciones. Las regulaciones, las políticas, todo esto hay que meterle mucho esfuerzo. Bien, bueno, como todo principio tiene un final también, yo vuelvo a las preguntas que planteé como temas iniciales. Acá tenemos unas características que hemos explorado desde los conceptos de innovación y su presencia, así como sus retos y dificultades en el ámbito universitario, y las preguntas que hemos respondido a través de las encuestas. La pandemia COVID ha llevado a las universidades a un proceso acelerado de virtualización, creando oportunidades de innovar en diversas perspectivas. Mi planteamiento es que sí, y ustedes de alguna manera han estado inclinados también a ello. La gestión de la innovación y la gestión del conocimiento son más relevantes que la gestión de las tecnologías de información. Ciertamente el contenido está en la innovación y el conocimiento, y la tecnología educativa es básicamente el medio. Entonces, tener en cuenta que estos modelos tienen que ser multidimensionales. La educación en línea es pasar el aula presencial a lo virtual. Bueno, definitivamente no. Y finalmente, en un mundo digital como el que vivimos, alumnos, docentes y directivos aceptan naturalmente las tecnologías de información. También vimos la respuesta a esta pregunta. Definitivamente no es tan evidente esta aceptación, a pesar de que pensamos que sí lo sea. Está claro las dificultades que se han estudiado a través de los diferentes análisis y modelos que les he presentado. Bueno, por mi parte, nuevamente, de verdad, agradecerles por su participación, por su paciencia, y espero que los contenidos que hemos estado tratando sean de utilidad para todos. Y ahora, pues, a ver qué cosas habían por allí, preguntas que quisieran comentar. No sé, Carmen, si hay alguna recopilación de preguntas. Pues el detalle es que por la cantidad de participantes, el chat no puede estar activo, ni en sonido tampoco, pero muy amablemente el apoyo técnico nos ha creado un espacio en el Moodle, y está en la información, está en el chat. Mira, qué bueno. El enlace para llegar a ese foro, así es que le invitamos a todos a que nos movamos a ese enlace dentro de Moodle, y allí recibiremos las dudas o preguntas. Ok, Te seguimos invito entonces. a que nos movamos allá todos. Sí, me estoy moviendo allí, pero el aula de Collaborate sigue activo igual, ¿no? Entiendo que sí. O sea, porque si no, pues por voz, entiendo que no se Claro, puede.
no se podría responder. Entonces lo que hay que hacer es abrir el enlace simultáneo, ¿será? Exacto, vamos a movernos. A ver. Muchas gracias a todos, a la doctora por esta presentación, Lourdes Marixa Ortiz, a nuestra moderadora, la doctora Carmen Pacheco, por todo el apoyo al equipo de trabajo de educación a distancia. Ha sido un día intenso, pero muy productivo, así que continuaremos con el mismo ánimo para el día de mañana. Muchas gracias a todos por el respaldo. Josué, una pregunta que estamos hablando ahorita. Nos movemos, o sea, cuando nos movemos al foro, ya no tenemos allí voz, ¿verdad? O sea, porque estoy en el foro